Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades del refrigerante R600A. Entre las características de este refrigerante sabemos que es un isobutano clase HC o hidrocarburo, tiene un número CAT de 75285, grupos de seguridad A3 que significa baja o nula toxicidad y alta flamabilidad. Entre los aceites compatibles para trabajar con este refrigerante tenemos los AB, alquilbencénicos, PAO, polialfil olefinas, MO, mineral oil o aceite mineral bajo ciertas condiciones. En cuanto a sus características ambientales, posee un PAO 0, que significa que no degrada la capa de ozono, y posee un potencial de calentamiento global de 3 bastante bajo, muy similar o casi igual al del CO2, que es de 1. Ahora, en cuanto a sus características de flamabilidad, tenemos aquí el límite inferior de flamabilidad o LFL está en 43 gramos por metro cúbico y el límite superior de flamabilidad o UFL está en los 202 gramos por metro cúbico, lo cual significa que dentro del rango entre los 43 y los 202 gramos por metro cúbico estamos en riesgo de combustión en presencia del oxígeno. Entonces aquí es donde debemos tener mucho cuidado, y por encima de los 202 gramos por metro cúbico no va a haber combustión por exceso de combustible o lo que llaman una mezcla rica, y por debajo de los 43 gramos por metro cúbico no va a haber combustión por falta de combustible o lo que se llama una mezcla pobre. Desde el punto de vista de la autoignición, recordemos que la temperatura de autoignición o autoinflamación es el mínimo valor de temperatura a presión atmosférica al cual un combustible, ya sea líquido, sólido o gaseoso, en contacto con el aire arde o flamea de forma espontánea sin requerir de una fuente de energía calorífica externa. Entonces, en este caso, para nuestro refrigerante R600A, esa temperatura de autoinflamación está alrededor de los 460 grados Celsius, tal cual como estamos viendo aquí, una temperatura un poco alta. En cuanto al diagrama de Molière para el R600A, aquí lo tenemos. Me interesan dos datos especiales, los cuales son la temperatura crítica, que está alrededor de los 134.7 grados centígrados o Celsius, y la presión crítica está alrededor de los 36.5 bares absolutos o 529.3 psi absolutos, tal cual como estamos observando aquí, lo cual indica temperaturas bastante altas relativamente comparado con otros refrigerantes de tipo A2L o de tipo A3. Ahora vamos a analizar las características del R600 comparados con el refrigerante que vino a reemplazar, que fue el 134A, en aplicaciones de baja temperatura o LVP. Entonces, en este caso tenemos un sistema en el cual vamos a trabajar con las mismas capacidades y vamos a estar evaporando aquí, en este caso a menos 23 grados Celsius, como estamos viendo aquí y aquí, con las mismas temperaturas de condensación, sobrecalentamiento y sus enfriamientos. Entonces, desde este punto de vista, vemos aquí que aquí tenemos los datos del isobutano y aquí tenemos los datos del 134A. Entonces, para este caso, bajo las mismas condiciones, nos vamos a dar cuenta que tenemos una relación de compresión para el 134 de 12.8, mientras que la relación de compresión para el isobutano, en este caso, es 12.1, lo cual dice que tiene una relación de compresión más baja comparada con la del 134A. Ahora vamos a ver otras características. Muy importante aquí el flujo másico, en el sentido que vean que para este sistema el flujo másico del 134 es de 8.97 kilogramos por hora, mientras que el isobutano es de 5,03 kilogramos por hora, lo cual indica que necesito menos masa de refrigerante dentro del sistema para obtener la misma capacidad de enfriamiento, lo cual es muy importante para los equipos nuevos que van a venir, porque vamos a tener una menos carga, y ustedes pueden ver que las neveras actualmente tienen menos carga de refrigerante comparada con las que tenían con el 134A. Con respecto a la potencia de compresión, vamos a darnos cuenta que con el R600A vamos a necesitar una menor potencia de compresión, lo cual nos va a reflejar en el consumo del compresor. Entonces aquí también sigue ganando el R600A. Con respecto al COP,
vemos que el COP del enfriamiento del sistema comparado con el 134, en este caso 1.41 para el 134A y tengo 1.46 para el R600A, lo cual tenemos una leve mejoría en cuanto al rendimiento, eficiencia del sistema con nuestro refrigerante R600A. Con respecto, aquí dice capacidad de calefacción, lo cual nosotros analizamos desde el punto de vista del condensador. Vamos a necesitar condensadores más pequeños, en este caso con el R600A comparado con el 134A. Entonces vemos ventajas desde el punto de vista de utilizar el R600A, además que es un equipo que es ecológico en el sentido que tenemos un PAO 0 y un potencial de calentamiento de 3 con el isobutano. Otras observaciones que debemos tener pendiente aquí es que para aplicaciones de baja temperatura el R600A trabaja con presiones menores de la presión atmosférica o presiones negativas o de vacío que algunos llaman, y entonces vamos a trabajar en pulgadas de mercurio u otras unidades. Desde ese punto de vista que hay que tener mucho cuidado. Y la presión de descarga tiene un promedio de 95 y 73 psi/g dependiendo de la temperatura de condensación que vayamos a elegir. Ahora vamos a hacer la misma comparación, en este caso en aplicaciones MVP o de media presión de retorno o media temperatura de evaporación. Entonces para este caso vamos a evaporar a menos 6.7 grados Celsius y vamos a tener en este caso la misma temperatura de condensación 54.4, sobrecalentamiento 5.7 y su enfriamiento 5.4. Entonces vamos a hacer los análisis respectivos. En este caso vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar con respecto a la relación de compresión. Vemos que en este caso la relación de compresión sigue siendo menor para el isobutano. Muy bien, vamos a seguir acá con otro análisis del flujo másico. En este caso vean que el flujo másico es aproximadamente la mitad del que yo requiero con el equipo de 134. Vean que aquí requiero 8.33 kg por hora, mientras que con el isobutano requiero 4.6. Muy interesante, seguimos manteniendo esa baja cantidad de refrigerante dentro del sistema. Con respecto a la potencia de este caso de compresión, sigue siendo ligeramente menor con el R600A comparado con el 134A. Ahora con respecto al COP, también tenemos un ligero aumento de la eficiencia trabajando con el isobutano que trabajando con el 134A. Ahora vamos a analizar por último, en este caso, la capacidad de calefacción aquí, que nosotros la tomamos desde el punto de vista de la capacidad del condensador. Vemos que necesitamos condensadores, en este caso, mucho más pequeños que lo que utiliza el 134A. Bien, entonces en este caso, con respecto a las presiones, vamos a ver que para estos tipos de aplicaciones vamos a obtener ya unas presiones de succión ya por encima de la presión atmosférica. Estamos hablando de 3.4 a 8 psi en rango, y las presiones de descarga se mantienen de 95 a 73 psi/g. Ahora al final vamos a ver las recomendaciones para trabajar con este refrigerante. Hay que utilizar equipos y herramientas de instrumentación compatibles con los refrigerantes tipo HC. Tenemos que modificar nuestros procedimientos de medición, presión, carga, recarga de refrigerante y diagnóstico de equipo, porque vamos a utilizar mangueras sin presencia de presión atmosférica o presencia de aire, que es muy importante para evitar cualquier problema de ignición. Tenemos que extremar las medidas de precaución y seguridad, porque debemos tener extintores, detectores de fugas, etcétera, etcétera. En este caso se realiza la carga en estado líquido y por peso preferiblemente para estos equipos. Usar las válvulas de control de flujo para los procedimientos de medición, carga o recarga, muy importante en todos nuestros procedimientos. También usar los elementos de protección personal recomendados para ello, como pueden ser las gafas, protectores, ropa de algodón, etcétera. Verificar la correcta ventilación del sitio, muy interesante cuando vayamos a trabajar con este tipo de refrigerantes. Y por último, usar equipo de clasificación tipo ATEX o para trabajar en ambientes flamables. Bien, muchas gracias por la atención a este video. Nos vemos en otro y no olvidar su like si les gustó el mismo.